que lo voy a leer textualmente porque realmente me dejó pensando, reflexionando. Dije, ¿qué habré escrito? Y dice, no podés dejarlo. Es entretenido, nostálgico y por momento desgarrador. En un momento se me hizo un nudo en la garganta. La frase es de Isabel Boca, una señora de 87 años, muy lectora, y me llevó a reflexionar realmente la frase. Primero porque en 2 renglones creo que describe mejor lo que yo puedo decir en relación al texto. Con pocas palabras creo que lo ha dicho todo. Es nostálgico, está lleno de nostalgia, porque describe el tiempo perdido en el sentido del tiempo que ha quedado atrás, que fue un tiempo de aprendizaje. Y desgarrador, un adjetivo realmente muy hiriente, chocante incluso. Cuando lo escribí traté de no entrar en un terreno del cual después no pudiera salir, y esto me refiero a, si tenía que narrar hechos reales, sugerirlos, describir lo que se podía describir y dejar en la lectura y en la interpretación del lector, de la lectora, lo que eventualmente cada uno puede imaginar, sobre todo conociendo y sabiendo qué aconteció entre 1976 y 1982. El libro en sí no tiene un espíritu político, no tiene la idea de politizar al lector. Sí, es un texto de carácter social, sociológico, de marcar los rasgos y la forma de vida que involucró a un grupo de adolescentes en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual, como bien leía Ana hace un momento, quizás nuestra ingenuidad, en parte, los adultos también, y accidentalmente el destino nos salvó, por lo menos a aquellos que formaban parte de ese grupo. En nuestro entorno sí conocimos muchos casos que son narrados, el entorno escolar, el entorno de amistades, el entorno de terceras personas, de gente que sí estaba involucrada, digamos, en ideologías. Evidentemente, el hecho de involucrarse con un pensamiento ajeno al que el modelo de Estado intentaba imponer, muy desgraciadamente significó persecución. El libro intenta ser un canto a la libertad. Creo que la libertad y la búsqueda de la felicidad son los dos conceptos que, como ningún otro, son estrictamente personales. Cada persona, en su fuero más íntimo, define qué es la libertad y qué es la felicidad. Por lo tanto, no hay una libertad única, como tampoco hay una felicidad única. Pero el que tiene muy en claro justamente cuál es el concepto de libertad que busca y cuál es el concepto de felicidad que anhela, quien lo busca, aunque no lo encuentre, el hecho mismo de buscarlo ya habrá logrado ese destino. Por lo tanto, el libro tiende puentes para que, sobre todo los jóvenes, todos los que quieran leerlo, pero sobre todo los jóvenes, y me involucro por este trabajo cotidiano de aula, puedan encontrar en sus relatos, en sus tantas historias, en sus tantos momentos álgidos, oscuros, pero también alegres y también llenos de utopía. Porque si bien tiene elementos distópicos, como diríamos desde el punto de vista literario, de aquellas cosas que nos niegan como ser humano, en todo momento hay una utopía, hay una búsqueda. En ningún momento se pierde ese concepto.
Fue una generación con un perfil muy claro, muy definido. Posiblemente poco tenga que ver esas características con este tipo presente, pero también hay que comprender a los jóvenes de hoy que el propio entorno ha creado un modelo totalmente distinto y diferente al que nosotros tuvimos la ocasión de vivir. También es posible que el hecho de que nos costara tanto poder disponer de esa libertad, tal vez por eso también arriesgamos, dentro de la inocencia misma de un grupo de jóvenes de 15, 16 años, arriesgamos desde la ingenuidad la búsqueda de un ideal. Ahora queda seguir trazando esta idea o esta propuesta o esta búsqueda con otros parámetros, con otro contexto, con otra realidad. Sin duda la tecnología ha creado otro modelo y otro individuo, otro ser humano, pero aún creo que la tecnología también, si fuéramos lo suficientemente inteligentes, también podríamos derrotarla y vencerla para que finalmente estas nuevas generaciones que hoy nos contemplan con anhelo, con deseo, con sus propias formas de encontrar también sus propias libertades y con su propia forma también de interpretar la felicidad individual y colectiva. Yo siempre hablo de la felicidad colectiva, la felicidad de un pueblo, la felicidad de un pueblo que siempre está en jaque, siempre está enfrentando el jaque mate como si fuera la última jugada. Quienes hemos tenido la posibilidad de recorrer un poco el mundo, sabemos que Argentina es un caso por momentos atípico. Esta novela está lleno de realismo mágico, y el realismo mágico nunca se extinguió. Es un rasgo y es una característica del ser argentino y de la sociedad argentina. Pero subrayar que dentro de esa gran cantidad de opciones que nos da la literatura para ficcionar, para crear una historia, un relato, como dijo Fernando, es una novela testimonial. Está hecha en función de lo que vieron los personajes, los protagonistas, en un 70%. Hay un 30% que, como bien decía un escritor, profesor docente también de la Universidad de Buenos Aires, que a mí me gustaba muchísimo, Enrique Anderson Inberg, en un relato que se titula Al rompecabezas le falta una pieza, y él, que era historiador y que también escribía, decía que cuando la historia se acaba o cuando la fuente se acaba, entonces el escritor es el que tiene que rellenar con piezas eso que falta para terminar la obra. Y yo creo que La noche de los cuadernos rotos también, en un 30%, es cubrir con esa pieza imaginariamente cómo se pudo haber contemplado los desenlaces y los finales, que no lo vivimos, pero que de algún modo estaba dentro de la realidad de los hechos que acontecieron en ese tiempo. Hay mucha referencia de fuentes, de hechos concretos. Los nombres de los personajes, muchos son verídicos, otros no. En algunos casos la memoria no me ayudó y traté de redondear, digamos, el perfil descriptivo de cada personaje en función de la búsqueda de ese personaje. Como dije al principio, es una novela, y como está dicho justamente en esa primer descripción que nos dio Isabel, a quien yo le agradezco muchísimo, porque me orientó un poco también en relación a la interpretación. Es un libro, y vuelvo a insistir, como dice la frase, entretenido. No sé si es entretenido, creo que sí. Creo que lo es porque el lenguaje es ameno, es muy dinámico, la obra es nostálgica, está llena de nostalgia, hay mucho rock nacional, mucho rock argentino, también rock de la época que venía de otros lugares. Nosotros solíamos
intercambiar discos piratas. Los discos piratas eran los discos que no se producían en el país, y para conseguir un disco pirata había que entregar 5 o 6 de los discos de vinilo que teníamos, pero tener un disco pirata era más o menos conseguir lo inconseguible. Pues también hay historia de cómo se manejaba el trueque. Hay un caso, justamente, por citar alguna situación desagradable, en un subsuelo donde habíamos sido detenidos, después que nos dieran los golpes de recepción, los golpes de ablandamiento, nos preguntaban en qué consistía el trueque, en qué consistía ese cambio, qué es lo que dábamos nosotros y qué conseguíamos. Pues bien, cuenta muy graciosamente que uno de los exterminadores, como yo los llamo así, como seres fantasmas, porque la intención no es hablar de ellos, entonces como la intención no es hablar de los que se encargaron de la represión, aparecen como en la película 300 aparecen los persas, como seres, digamos, que no se terminan de definir, seres malvados que tienen que perder la guerra. Y bueno, uno de ellos parece ser que se interesó muchísimo en el tema del trueque, y finalmente nos dijo que se interesaba mucho porque tenía muchas cosas que había quedado de la suegra y que no sabía qué hacer con ella. Y dijo que de repente, tal vez, haciendo un trueque de todo lo que le había quedado por otras cosas que necesitaba para su nueva pareja, tal vez podía lograr algunos dividendos o algunas ventajas materiales. Son anécdotas, tiene muchas anécdotas, gratas y otras quizás no tanto. Y como dije recién, el 70% es real, el 30% es imaginario, el 100% es un libro hecho con el corazón. Primer comentario, y ya este libro, como todos, empieza a caminar. Y el libro es en tanto y en cuanto se encuentra con su lector. Qué bueno esto que ya encontraste un comentario y eso te conmueve. O sea, hay ese puente que uno va estableciendo con los lectores. Eso es maravilloso. Es algo, yo le estaba contando a Carlos cuando publiqué mi primera novela, Felicita Guerrero. Yo estaba muy ansiosa por saber qué podía pasar y me doy cuenta que cada libro tiene vida propia, que es una botella que uno tira al mar, pero que siempre se encuentra con el otro, con el lector que lo va enriqueciendo. Se va, no sé, cosas maravillosas pasan, cosas inesperadas. Y quiero terminar diciéndoles, para así pueden conversar con el autor, firmar libros, esto que dice el maestro para mí, Jorge Luis Borges. Ojalá seas el lector que este libro aguardaba. Nada más.